Nanolife ha lanzado su nueva tira LED y su nueva bombilla Essential, compatibles con Matter y con las principales plataformas de domótica para cambiar por completo el ambiente donde los coloques. Estos son los nuevos productos de iluminación de Nanolife que entran dentro de su colección Essentials, una bombilla y una tira LED que son compatibles con Matter, lo cual significa que son compatibles con HomeKit, pero también con los sistemas domóticos de Google y de Amazon. Vamos a empezar viendo su bombilla, una bombilla que tiene una potencia de 806 lumens. Es una potencia de iluminación bastante buena para iluminar por sí misma una habitación mediana o pequeña, es regulable en intensidad y vamos a ver qué es lo que se nos incluye en la caja de esta bombilla. Tenemos este pequeño manual de instrucciones con el código para HomeKit y para Matter. Y aquí tenemos la bombilla con un diseño peculiar, es una bombilla convencional de cascote grueso E27, pero fijaos que tiene esta forma la bombilla como poligonal, que bueno, pues le da un toque especial si la vas a colocar en una lámpara en la que la bombilla se vea, que sea protagonista. Es una bombilla con un tamaño normal, es igual de grande que cualquier bombilla convencional. Y esta es la tira LED de Essential, con mayor potencia lumínica, 2200 lumens de intensidad máxima y también regulable y compatible con todos los colores del espectro RGB y también blanco, cálido y frío. La tira LED tiene una forma convencional para cualquiera que haya utilizado estos productos y viene perfectamente enrollada con estas tiras de velcro. Este es el cable que tendremos que unir al controlador, que también está en la caja, y fijaos que está muy bien fabricada, protegida con plástico y que además se puede recortar por diferentes puntos. Aquí tenéis los puntos de corte para que la podáis regular en la longitud que necesitéis para colocarlos en cualquier sitio en los que queráis darle un toque especial al ambiente por la noche, cuando estáis disfrutando de películas o simplemente para dar iluminación indirecta a una habitación. El adaptador para el enchufe, el controlador en el que tenemos unos botones para controlar con mandos físicos la bombilla, el encendido, el cambio de iluminación, y aquí tenéis los conectores, tanto para el cable que suministra electricidad como para el cable que tenemos que conectar la propia tira LED. Es un controlador pequeño que tiene adhesivos en la parte trasera para que lo podáis fijar en cualquier superficie. Y aquí tenéis el adaptador de corriente al que tenemos que acoplar el adaptador de enchufe que viene en la caja. Ya lo hemos visto todo, vamos a ver cómo se instala y cómo se configura. La instalación de la tira LED es muy sencilla porque trae el adhesivo ya incorporado en la parte trasera y porque, como veis antes, se puede recortar para ajustarla perfectamente a la longitud que necesitáis. Vamos a utilizar ahora la aplicación de Nanolife para añadirlo a nuestra red domótica, en nuestro caso, como siempre, HomeKit. La aplicación nos va a detectar automáticamente que tenemos una tira LED Essential lista para configurar y lo único que vamos a tener que hacer es utilizar el código QR que viene en la caja, en el controlador, en el manual de instrucciones, escanear el código con la cámara de nuestro iPhone, es un procedimiento que ya hemos visto miles de veces, y esperar a que la propia aplicación nos guíe a través del proceso de configuración, que básicamente consiste en añadirlo a nuestra red Wi-Fi. Una vez que lo hemos configurado, elegimos la habitación y nos da la opción de añadirlo a la red Matter. Para esto tendremos que tener un controlador o un router compatible con Matter. Otros dispositivos de Nanolife ya son compatibles con este sistema de Matter y pueden hacer de routers, o bien nuestro HomePod Mini, nuestro Apple TV 4K o nuestro HomePod de segunda generación. Podemos establecer en qué color queremos que se ilumine esta tira LED. También tenemos el color blanco con sus diferentes tonalidades de blancos fríos, blancos cálidos. Es un procedimiento muy sencillo y tenemos también la posibilidad de establecer animaciones desde la aplicación de Nanolife con colores que van cambiando en función de la animación que elijamos desde la propia aplicación. Todo esto desde la aplicación de Nanolife, aplicación gratuita que podemos descargar desde la App Store. Aquí podemos comprobar cómo funciona nuestra red Matter de nuestro salón de casa si es que tenemos dispositivos compatibles. También tenemos la posibilidad de enlazarla mediante Bluetooth y, por supuesto, nos aparecerá también en la aplicación Casa de iOS, aunque aquí vamos a poder hacer
muchas de las funciones que tenemos en Nanolive, como elegir el color, los diferentes tonos de blanco. Lo que no vamos a tener son esas animaciones que van haciendo que vaya cambiando de color. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la bombilla en esta lámpara en forma de esfera que tengo en el salón. Vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento con la aplicación de Nanolive. Nos vuelve a detectar que tenemos una bombilla lista para configurar y escaneamos el código QR del manual. Volvemos a ver los mismos pasos de configuración que teníamos con la tira LED. Aprovecho para recordaros que son dispositivos compatibles con Matter. Esto quiere decir que son compatibles con todas las plataformas domóticas, no solamente con la de Apple, con HomeKit, también con la plataforma domótica de Google o con la de Amazon. Ya nos podemos olvidar de esos dispositivos que solamente son compatibles con una plataforma o con otra. Si hacemos uso de Matter, nuestros dispositivos podremos utilizarlos de forma simultánea en todas las plataformas que tengamos en casa. Así que mucho más fácil para nosotros y muchas menos complicaciones. Ya veis que el funcionamiento de la bombilla es exactamente el mismo que hemos visto con la tira LED. Podemos establecer animaciones, colores RGB, colores blancos, tonos más cálidos, tonos más fríos sin ningún problema. Y podemos agrupar los dos dispositivos dentro de la aplicación de Nanolive para hacerlos que funcionen de forma simultánea, para que cambien de color a la vez y así conseguir un ambiente más uniforme en ese rincón de nuestro dormitorio o de nuestro salón. Esto mismo, agrupar dispositivos, es también posible dentro de la plataforma de HomeKit. Con la aplicación Casa podemos agrupar los dos dispositivos para que también funcionen de forma simultánea. De hecho, si los vas a poner en una zona próxima, lo mejor es que los agrupes para controlarlas las dos como si fueran un único dispositivo. Es un procedimiento totalmente reversible, puedes volver a hacer los dispositivos independientes cuando tú quieras y si los agrupas se tratarán como un único dispositivo, podrás añadirlo a tus ambientes, automatizaciones sin ningún problema y utilizarlos como si fueran solamente uno. El brillo, que ajustes, el color, todo lo que hagas, lo harán como si fueran un único dispositivo. Ya sean agrupadas o ya sean como dispositivos independientes, estos nuevos productos de iluminación de Nanolive se pueden incluir en los ambientes de casa y en las automatizaciones. Podemos conseguir cambiar la iluminación de un plumazo simplemente tocando un botón o dándole una orden a Siri. Podemos hacer que disminuya el brillo, que se apaguen las luces, que se pongan en otro color, que se enciendan cuando llegamos a casa o que se apaguen cuando todo el mundo sale de casa. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.